Hoy vamos a ver los posibles actores de GTA 6, comenzando por Jason. Jason específicamente podría ser este actor llamado Dylan Rourke. This for me? This is a beautiful cookie. I'm here for Lucia Caminos. She's supposed to be getting out. Oh, you see what year that is, right? Jason Duval. You might have. Podríamos ver algunas imágenes comparativas y hasta ciertos cortometrajes que él había hecho hace muchísimos años, para que se hagan una idea de lo muchísimo que se parece. También podemos ver un poco el Instagram y comparar un poco, no solo cómo se ve, que en cierta parte hay muchas personas que se parecen a Jason. No solo había en su momento Brian Zampella, que lo recordará, era un tipo el cual pues básicamente jugaba con la comunidad. Pero bien, ahora tú dirás, no es importante que se vean bien, sino también que se escuchen parecido. Y es aquí donde con algunos ejemplos que te mostraré, podremos comparar cómo se escucha. I don't play, then he does. And he's the one who's on, and we all know that, right? This for me? This is a beautiful cookie. I'm here for Lucia Caminos. She's supposed to be getting out. Gracias a este post de Twitter podemos ver cómo se comparan las voces y son prácticamente iguales. Ahora, es de comentar, obviamente, que quizás las voces no son al 100% iguales, porque tienes que entender que a la hora de grabar voces o a la hora de grabar doblajes, pues obviamente ellos le dicen cómo tienen que hacerlo, etc. Y es obviamente eso que se entiende, que pues bueno, lo hará más grave, lo hará más bajo, lo hará más alto, pero en cierta parte el tono, y si lo comparas con un espectrograma, que básicamente son como una manera de ver pues las líneas de audio, cuando grabas cualquier audio siempre hay como unas líneas, pues son prácticamente idénticas. Si no, se escucha un poco más alto, pero son prácticamente idénticas, lo cual en cierta parte es una prueba bastante fuerte de que este podría ser perfectamente Jason en la vida real, o el actor de doblaje de Jason en la vida real. Y otra cosa que es bastante sospechosa es que este actor no ha estado tan activo desde hace bastantes años, lo que de nuevo, cuando un actor está en un proyecto tan grande como GTA 6, muchas veces le tratan de hacer que no trabaje en más proyectos o que se trate de mantener bajo el radar, cosa que tanto como podemos ver en su Instagram o tanto en sus proyectos personales, hemos visto que hay una falta bastante interesante de actividad. De nuevo, gracias a las comparaciones de fotos podríamos decir que este sería el primer personaje principal, Jason, pero no faltaría obviamente alguien muy importante, y no podemos hablar de Jason sin Lucía. Lucía indirectamente podría ser Maniele Pérez. Maniele Pérez es un actor y personaje de doblaje. What I'm doing right now is big, but NDAs. Y por si no sabías, el mismo personaje de Michael de GTA V en la vida real, en este caso Ned Club, también participó en la vida real como actor, donde también participaba Lucía, en una llamada La Ley y el Orden. Básicamente aquí también Lucía participaba como una especie de hermana o familiar de un traficante de drogas, lo cual es bastante interesante porque está bastante relacionado a la historia que podría ser la de GTA 6. De nuevo, te estoy mostrando algunas imágenes, pero también, por si no sabías, te mostré alguna comparación de audio de voz para que también lo puedas ver. Watch yourself. All right, careful. Hey, stop that! What y'all doing here anyway? CPD usually don't do nothing with this. Como vuelvo a repetir, gracias a los contratos de confidencialidad, muchas de estas cosas no las pueden comentar, pero sí las pueden poner en sus portafolios. Y en su momento también, tanto este tipo llamado, en su momento también Dylan, como en este caso Maniele Pérez, habían actualizado sus portafolios poniendo algo de Rockstar Games o Grand Theft Auto o Project Americas, pero obviamente lo tuvieron que cambiar o lo tuvieron que borrar por cosas obviamente obvias. El punto es que bueno, entre comillas, estos serían los dos personajes principales y esto serían las pruebas más importantes de cara a saber quiénes son realmente los personajes de voz. Ahora vuelvo a repetir, esto sí nos puede ayudar a saber cómo hacer la historia, pero hay otra cosa más y unas pruebas que podrían ser bastante interesantes. Para saber esto tendríamos que volver al año 2016. Nadie sabía nada ni pensaba en nada sobre GTA 6, pero un medio de noticias comentó la siguiente información. La noticia sobre la posible participación de Eva Méndez y Ryan Gosling en GTA 6 entre comillas podría indicar que el juego tendría un personaje principal femenino. Si este rumor resulta ser cierto, se espera que el título sea otro éxito, probablemente incluso más exitoso que sus predecesores. Vuelvo a repetir que esto se comentó y compartió en el año 2016. Año después vimos el tráiler y vimos que esto sí fue así. Ahora bien, tú te preguntarás, pero Ryan Gosling, Eva Méndez, no entiendo muy bien por qué este tipo dijo esto. Bueno, se puede entender gracias a las capturas del videojuego que hay ciertas zonas o capturas donde, por ejemplo, en este caso Jason con el pelo un poco más rubio a la hora de pescar, pareciera en cierta parte como si fuera Ryan Gosling, aunque obviamente no lo es. Según lo que también se comentaba en este medio de noticias, el arqueotipo de los personajes se inspirarían en la historia de una película llamada El Cruce de Caminos o The Place Beyond the Pine, películas que les recomiendo ver y anteriormente es un video que se los dejo por arriba en el cual pueden conocer las posibilidades de la historia de GTA 6. Te mostraré algunas imágenes de la película y te darás cuenta que muchas se parecen en vestimenta, estilo de personaje de GTA 6, qué sé yo, algunos fragmentos del tráiler 1, las motos, los robos y todo eso. Pues vamos a comenzar con lo importante de esto y es una breve incisión de todo esto, entre comillas, que si hablamos de 2021, muchas filtraciones habían en relación a la película, es decir,
Había una moto en un contenedor que, pese a lo largo de la historia con Jason, hacíamos robos en solitario o en moto. Es decir, puede que esto quizás se escondiera en un contenedor o algo como se vio en el tráiler, también en las filtraciones, y esto también fue en la película. De nuevo, la mayoría de juegos de GTA siempre se basan en ya sea una serie, una película, pero obviamente son inspiraciones, no son una copia y pega, simplemente son inspiraciones de los arquetipos de los personajes. En pocas palabras, se copian mucho, se inspiran mucho en personajes. En este caso, en el caso de GTA V, se inspiraron mucho en Tony Soprano, pues, de la serie de Los Soprano. Mucha parte de la historia tiene que ver con eso, con el psiquiatra, y bueno, básicamente como a medida pues va avanzando la historia y se van solucionando. Ahora bien, si hablamos de todo esto, hay muchas cosas que si lo mezclamos con las filtraciones tiene mucho más sentido y podrían indicar que, claro, quizás la historia de tanto Jason y Lucía podría ser más una historia de confianza y también una historia de sobornos y problemas con las policías. Y es aquí donde llegamos a un punto importante. Había un mecánico en clave llamado Wiman. En el cruce de caminos y también en las filtraciones, este era un mecánico el cual podíamos llevar en los autos o nos podía dar una cierta indicación de poder robarlos. Esto se veía en las filtraciones, te vuelvo a repetir que no hay tanta información de él, pero sí va a ser un personaje clave en relación a los robos y en relación a modificar los respectivos vehículos. Y de nuevo llegamos a un punto importante de todo esto antes de finalizar, y sería la policía corrupta. En esta misma película y en todo lo que te he comentado de las filtraciones, es posible que la policía sea uno de los puntos más importantes de la historia. En Cruce de Caminos se expone como Avery, un oficial de policía, descubre la corrupción de su propio departamento y en lugar de enfrentarlo abiertamente, opta por protegerse, cosa que si te pones a pensar tiene sentido, sobre todo en Vice City, aceptando una cierta dosis de hipocresía y sobornos para salvar su carrera. Esto no refleja su luz interna y esto no refleja que, bueno, él no quería hacer el bien, pero vuelvo a repetir que quizás en GTA 6 pueda hacer lo mismo. Quizás en un inicio Jason sale de su equipo de marines o su equipo militar, va a trabajar en el cuerpo de policía, empieza a ascender y se da cuenta que los oficiales son corruptos, les pagan sobornos y quizás él no quiere seguir ahí. O se da cuenta que quizás no tiene sentido hacer eso y empieza a hacer, robos, trabajos, etc. Vuelvo a repetir que esto tiene mucho que ver con Vice City, la tradición y etc. Y si te ves la película probablemente entenderás más a fondo de cómo podría tratar la historia. Te vuelvo a repetir que simplemente son como coincidencias, pero que tienen mucha relación a todo lo que te he comentado el día de hoy. Así que para finalizar, en cuanto a GTA 6, las filtraciones nos dicen que dos eran los personajes principales, al estilo de Bonnie and Clyde, llamados Lucía y Jason, como vimos anteriormente. Ahora, no sabemos si esto finalizará de la misma manera, es decir, los dos muertos o los dos con problemas. Recuerden que en GTA 5 las historias no terminan de la misma manera. Podríamos decir que hay dos finales bastante tristes y uno alegre. Puede ser el caso que el final sea bastante diferente, o quizás, no sé, se traicionen de alguna otra manera. Las filtraciones no nos dicen más a fondo, pero simplemente esto es información que tengo el día de hoy. Espero les haya gustado el video, probablemente sea un poco corto, pero con esto podremos ver posiblemente los que podrían ser los personajes principales de GTA 6. Recuerda que un like y sub se les desea muchísimo. Sígueme.